¿Seguimos o falta algún compañero o compañera? Alguno que me ponga un mensajito por lo menos. Mientras les vuelvo a pasar los... Bien, seguimos entonces. Tienen que tener en consideración que la palabra norma no tiene un sentido conceptual unívoco, o sea, no va a tener un único sentido, aunque suele ir asociada a determinadas pautas de conducta que se consideran obligatorias, prohibidas o permitidas. En este sentido, la palabra norma guarda una relación de vecindad con la palabra orden, pero también en otros contextos guarda una relación con la palabra regla. Si hablamos, por ejemplo, de las reglas del ajedrez y yo les pregunto, ¿son las reglas de ajedrez prescripciones? Si alguien no mueve, por ejemplo, un alfil en diagonal, ¿está infringiendo las reglas de ajedrez? ¿O más bien no está jugando al ajedrez? Bueno, las reglas del ajedrez determinan o definen movimientos correctos en dicho juego y este es un rasgo fundamental de reglas constitutivas, es decir, determinar o definir. Un paréntesis para que tengan en consideración, todo esto lo saqué del libro de Moreso, que es la bibliografía obligatoria, así que pueden remitirse ahí, y si les piden después en el parcial, creo que es un choice, pero si en algún momento tienen que desarrollar, pueden poner según Moreso tal cosa, según Nino tal otra cosa, porque es importante que sepan que ustedes se están distinguiendo entre doctrinarios y juristas, ¿bien? Y aparte se están agarrando del libro que les sirve después, por si alguna respuesta está distinta, pueden ir y decirles, bueno, pero profesor, profesora, yo puse esto como decía Nino o como decía Moreso, ¿bien? Bueno, tenemos que distinguir las reglas que definen, las reglas de los movimientos correctos de una actividad determinada, de las prescripciones, que son órdenes en una posición de sujeción. Entonces vamos a llamar a las primeras normas constitutivas y a las segundas normas prescriptivas. El derecho pretende regular el comportamiento humano y por ello las normas prescriptivas ocupan un lugar destacado en las normas jurídicas. Así por ello, si ponemos como ejemplo el artículo 18 de la Constitución Nacional, vamos a encontrarnos con que nos dice que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolaria y los papeles privados, y una ley va a determinar en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Bien, eso es una prescripción. Pero en el derecho también hallamos otras disposiciones que no parecen ordenar o permitir nada. Pensemos, por ejemplo, en el artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos va a establecer: menor de edad es la persona que no cumplió 18 años, ¿bien? Esta disposición es mejor comprendida como una norma constitutiva, una norma que establece en el derecho argentino ser mayor de 18 años cuenta como ser mayor de edad, ¿sí? Fombright añade, tenemos que distinguir también que Fombright habla de normas primarias y normas secundarias, tenemos normas constitutivas y normas prescriptivas, y hay un tercer e importante tipo de normas, o mejor dicho, un tercer sentido de norma, y en su clasificación las normas técnicas que establecen las condiciones necesarias para alcanzar determinado fin. Por ejemplo, si quiere encender el televisor, presiona el botón de la izquierda. Bien, según este autor, las normas técnicas no son ni aserciones ni prescripciones. Ahora bien, las normas técnicas presuponen que algo es o no es condición necesaria para otra cosa. En el ejemplo anterior se presupone que para que la televisión se encienda es necesario oprimir el botón de la izquierda. Este es un enunciado que Fombright denomina enunciado anancástico. No se preocupen por la palabra porque ahora la vamos a desgranar.
Las proposiciones anancásticas son enunciados descriptivos que afirman que una determinada acción es condición necesaria para alcanzar determinado fin. Entre ellas y las directrices, una relación de presuposición, dado que enunciar una norma técnica se presupondría la verdad de una proposición anancástica. Es decir, un enunciado que expresa una relación entre medios y fines. ¿Bien? Cabe destacar que no resulta tan sencillo concebir la presencia de normas técnicas en el derecho, puesto que esto no regula el comportamiento, diciendo que si se desea conseguir tal cosa, entonces se debe hacer tal otra. Ahora bien, las normas constitutivas del derecho pueden funcionar de manera análoga a los enunciados anancásticos, como por ejemplo, les voy a mencionar un artículo, no se los voy a leer porque es un choclazo, pero si ustedes después lo quieren buscar en Google, o si tienen un código civil y comercial a mano, les voy a hablar del artículo 2477 que habla de los testamentos hológrafos. No sé si saben lo que es un testamento hológrafo. Alguna persona por ahí capaz me puede tirar, capaz que tiene más experiencia que yo. Un testamento hológrafo va a ser aquel que tiene que ser firmado por puño y letra del causante, de la persona que está haciendo ese testamento. Y se dice que es un enunciado anancástico porque te dice, para tener un testamento hológrafo se tiene que hacer tal y tal cosa. Es decir, nos marca cuáles son los presupuestos para poder conseguir que ese testamento sea hológrafo, ¿sí? Esta disposición del código entonces establece las condiciones para que un documento que contiene determinadas declaraciones de voluntad sea considerado un testamento hológrafo. Es una disposición que va a contener varias reglas constitutivas y a partir de una de ellas podemos establecer la siguiente regla técnica. Si querés otorgar un testamento hológrafo, tenés que firmarlo con el puño y letra, ¿sí? Dado que firmar un documento es una acción que está en nuestras manos, podemos formular esta regla técnica como una instrucción de uso. Pero la regla técnica no forma parte del derecho civil, aunque presupone conceptualmente la presencia en el derecho de una norma constitutiva, como la contenida en el artículo que les mencioné sobre el testamento hológrafo. Espérame un segundito. No. Si alguno o alguna tiene, nada, si pasa algo, si no se escucha, si se corta en algún momento, pongan un mensajito por las dudas, ¿sí? Bien, Fulbright, además yo les había dicho que había normas primarias y normas secundarias. Además de estas tres clases de normas que les mencioné, podemos pensar también que en tres tipos de normas que presentan afinidades con ellas y que se sitúan así en tres grandes grupos. Se trata de costumbres, las reglas morales y las reglas ideales. Las costumbres o normas consuetudinarias, según Fulbright, se asemejan a las prescripciones. ¿Por qué? Porque ejercen una determinada presión normativa en los miembros de una determinada comunidad, aunque se distinguen de ellas en que no son dictadas por autoridad alguna y en que no son promulgadas mediante ningún tipo de signos simbólicos. Ahora bien, se asemejan a las normas constitutivas en que determinan o definen las normas de vida características de una determinada comunidad. Por ejemplo, a ver, para que tengan en consideración, mientras en algunos lugares besarse en la mejilla es una forma de saludarse o mostrarse afecto, en otros lo es frotarse la nariz. Bien, eso es una norma consuetudinaria. Algunas consideraciones en torno a la costumbre. La teoría tradicional de las normas consuetudinarias sostiene que la existencia jurídica de dichas normas requiere de dos elementos. El elemento externo, o usus, bien, que es la existencia de un comportamiento reiterado de algún grupo social, y el elemento interno, o opinio iuris, que es la conciencia de que es una práctica vinculante u obligatoria, ¿sí? Ahora bien, puede decirse que la sugerencia de Fulbright podría comprenderse de la siguiente manera. Puede haber costumbres que sean órdenes o permisos que son normas prescriptivas, como por ejemplo que la compra de una cosecha de naranja no se tenga que ser pagada dentro de 30 días posteriores a una recolección, y puede haber costumbres que se asemejen más a normas constitutivas, como por ejemplo que en determinada sociedad solo son válidos los contratos de compraventa de una cosecha de naranja si se realizan en determinado lugar. Bien. Según Fulbright, tenemos otro tipo de normas, como les venía diciendo, que son normas morales, que se asemejan por un lado a las prescripciones y por otro lado las normas técnicas. No nos vamos a detener acá, pero vale la pena destacar que muchos autores, incluyendo al mismo Fulbright, considerarían que las normas morales gozan de una autonomía conceptual. Por otro lado tenemos a las normas, a las reglas ideales,
de acuerdo con von Bright, tienen una relación inmediata no con nuestras acciones, no con el deber hacer, sino con el deber ser. Por ejemplo, cuando decimos que un profesor debe ser claro en sus explicaciones, que debe transmitir una información interesante y accesible, o que un automóvil tiene que ser rápido, cómodo y seguro, estamos hablando de reglas ideales, ¿bien? Que establecen un patrón de excelencia de algo y en este sentido se asemejan a las normas constitutivas, puesto que definen lo que es un buen profesor o lo que es un buen auto. Pero también se asemejan a las normas técnicas. ¿Por qué? Porque tienen que esforzarse por la persecución de un ideal que se asemeja a la persecución de un fin, ¿sí? Ahora bien, la presencia de determinadas cualidades en un profesor, por ejemplo, no está causalmente relacionada con que sea un buen profesor, sino más bien conceptualmente relacionada con el hecho de ser un buen profesor. En este sentido, las reglas ideales son como las reglas de los juegos, son normas constitutivas, como decíamos. Ahora pasamos al tema de las normas y proposiciones normativas. Los enunciados deónticos son enunciados de la forma en que es obligatorio. Por ejemplo, está prohibido fumar, está permitido hacer tal cosa. Debemos subrayar que enunciados deónticos son enunciados declarativos. Esto es, ellos son verdaderos o falsos. Las llamadas oraciones deónticas o enunciados deónticos como está prohibido fumar padecen de lo que ha sido denominado una ambigüedad característica, ¿bien? Emitida en un contexto determinado. Podemos decir, por ejemplo, el presidente de una asamblea, usando su autoridad, prohíbe fumar durante la reunión. Ahora, si yo leo prohibido fumar, esto expresa una norma que trata de influir en el comportamiento de los destinatarios, los asistentes a la reunión, y que como tal no es apta ni para la verdad ni para la falsedad. Pero es también posible que el presidente de la asamblea u otra persona profiera únicamente como información relativa a la existencia de alguna reglamentación que prohíbe fumar en un lugar en el que se celebra la reunión. Veamos otro enunciado. Hay una norma que establece prohibido fumar. Entonces, esto expresa una proposición que nos transmite una información, la existencia de la reglamentación que prohíbe fumar apta para la verdad. Verdadera si existe reglamentación, falsa en caso contrario. Y además es metalingüística respecto al enunciado 1, es decir, que menciona la formulación normativa del primer enunciado, que era prohibido fumar. Bueno, de acuerdo con estas explicaciones, entonces tenemos que denominar a los significados expresados por oraciones como E1, normas, y a los significados expresados como E2, que son proposiciones normativas. Mientras las normas son el significado de enunciados emitidos a través del uso prescriptivo del lenguaje, no apto para la verdad, y la falsedad, las proposiciones normativas son el significado de enunciados emitidos a través del uso asertivo del lenguaje, apto para la verdad. Hay una teoría de la norma jurídica. En este apartado se muestra, digamos, cómo algunas de las ideas expuestas anteriormente, en especial la distinción entre normas prescriptivas y normas constitutivas, sirven para comprender la estructura de las normas jurídicas. Por otra parte, también vamos a ver con algún detalle algunas peculiaridades de dicha estructura posteriormente. Yo les quería hacer un paréntesis acá y decirles que les vamos a subir, o por lo menos yo con la unidad 2, les voy a subir una guía para que ustedes puedan ver, para que vean todo esto, el tema de los enunciados E1, E2, porque si no es un kilómetro bastante interesante para poder entender así por medio de un Zoom, para que lo puedan tener a mano. Me dijeron que varios y varias mañanas también tienen clase de consulta, así que por ahí también, si les quedó alguna duda de lo que les decimos acá, pueden terminar de evacuar las dudas en la clase con el profesor. Bien, vamos a ver lo que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. En la estructura de la norma jurídica cabe distinguir entre supuesto de hecho y consecuencia jurídica. El supuesto de hecho puede ser la descripción de una clase de personas, ejemplo, la clase de mayores de 18 años, o la descripción de una clase de objetos, como por ejemplo, no sé, una clase de ríos, ¿bien? O una clase de mares. O la descripción de una clase de acciones humanas, como por ejemplo que una persona mate a otra, que una persona preste dinero a otra, y así, ¿bien? O puede ser también la descripción de un estado de cosas, como el nacimiento de un ser humano, la ocurrencia de un terremoto, etc. La consecuencia jurídica puede ser la calificación normativa de una acción humana como obligatoria, prohibida o permitida.
Y así la obligación de un juez de imponer una sanción puede ser la atribución de una propiedad institucional a una clase de personas, por ejemplo, como propietarios, o objeto, como por ejemplo bienes inmuebles, ¿bien? O acciones humanas, como por ejemplo homicidios, o estado de cosas. Así cuando se declara el resultado de un terremoto o una zona catastrófica, se atribuye la propiedad de zona catastrófica o un determinado estado de cosas. De esta manera, las normas prescriptivas correlacionan un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica, con una acción calificada como prohibida, obligatoria o permitida. En cambio, las normas constitutivas clasifican determinado supuesto de hecho con una determinada propiedad institucional. Llamaremos entonces casos a la descripción de personas, objetos, acciones humanas o estados de cosas presentes en una norma, ya sea en el supuesto de hecho o en la consecuencia jurídica. ¿Bien? Y a las clasificaciones normativas de una determinada acción humana las vamos a llamar soluciones normativas. De esta manera puede decirse que mientras las normas prescriptivas correlacionan un caso con una solución normativa, las normas constitutivas correlacionan un caso con otro caso. Solo las normas prescriptivas gobiernan el comportamiento humano, es decir, que guían la conducta. Las normas constitutivas contribuyen indirectamente a guiar la conducta humana. Por ejemplo, si una norma correlaciona un caso, un supuesto de hecho, como el de tener más de 18 años con otro caso, que es la consecuencia jurídica como el de ser mayor de edad. Esta norma no guía nuestro comportamiento, únicamente describe, mediante una propiedad institucional, ser mayor de edad, un hecho natural, que es ser mayor de 18 años. Ahora bien, si otra norma establece la obligación de votar en las elecciones generales, una consecuencia jurídica, que es una solución normativa, a los mayores de edad, entonces la norma constitutiva contribuye de manera indirecta a identificar las obligaciones de los mayores de edad. Bien. Ahora vamos a ver, y ya con esto... Mentira, no vamos cerrando nada. Bueno, pero vamos a ver casos genéricos y casos individuales. Vamos a tratar de ver todo. Bueno, vamos con esto. Es importante distinguir entre, bien, casos genéricos e individuales, ¿sí? Un caso genérico se caracteriza por una propiedad que permite identificar una clase de personas, de objetos, de acciones o estados de cosas. Y un caso individual, en cambio, es una instancia particular de un caso genérico. Los casos individuales existen en determinadas coordenadas espaciotemporales, son personas u objetos concretos, acciones o estados concretos, ¿bien? Y por último, tienen que saber que las normas constitutivas correlacionan casos genéricos con otros casos genéricos, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poco sobre las soluciones normativas. La consecuencia jurídica de las normas prescriptivas no es un caso genérico, sino una solución normativa. Von Bright distingue entre el carácter de una norma y su contenido. El carácter de una norma depende de si la norma se da para que algo deba, pueda o no tenga que ser hecho. Por contenido de una norma se entiende aquello que debe, puede o no tiene que hacerse. ¿Bien? Y el contenido de una acción es consecuencia, la cosa prescripta como mandada, permitida o prohibida. Y la cosa prescripta, por lo general, una acción humana. Podemos decir entonces que una solución normativa es la descripción de una acción humana modalizada por un carácter deóntico. ¿Sí? Según von Bright, a estos dos elementos, el carácter y el contenido, junto con lo que se denomina condición de aplicación, configuran el núcleo normativo de las prescripciones. La condición de aplicación de las normas prescriptivas es aquella condición que ha de darse para que exista oportunidad de hacer aquello que es el contenido de una norma dada. En este sentido, los casos genéricos configuran las normas prescriptivas, son parte de su condición de aplicación, puesto que la mayoría de las normas jurídicas pueden expresarse como normas hipotéticas. Estas tienen alguna otra condición además de la que tiene que cumplirse para que exista una oportunidad de hacer aquello que constituye su contenido. Por ejemplo, la norma expresada por si llueve, no salgas de casa. Añade a la condición de que estés en casa la condición del caso genérico, supuesto de hecho, de que llueva. ¿Sí? En cambio, las normas categóricas como no salgas de casa son aquellas que su condición de aplicación es la condición que tiene que cumplirse para que exista una oportunidad de hacer aquello que constituye su contenido y ninguna otra condición de aplicación. Para que la norma expresada por no salgas de casa, su única condición va a ser entonces, la única condición de aplicación, es el hecho de que el destinatario de la norma esté en casa. ¿Bien?
Según von Breit, las prescripciones están integradas por otros 3 elementos: la autoridad normativa, que es el agente que emite la prescripción; el sujeto normativo, que es el destinatario o destinatarios de la prescripción; y la ocasión, que es normalmente la mención de una localización, lugar o lapso de tiempo en que la prescripta debe ser realizada. Vale la pena darse cuenta que mientras el contenido de las prescripciones se corresponde con lo que los juristas conocen como el ámbito de validez material de las normas, los sujetos normativos corresponden con el ámbito de validez personal. La ocasión equivale al ámbito espacial de validez de las normas, y por último, la ocasión temporal es sinónimo de ámbito de validez temporal de las normas. Bien. Existen, ya para ir cerrando, aún otros 2 elementos que, según von Breit, sin ser componentes de las prescripciones, guardan una relación importante con ellas. Se tratan de la promulgación, que según el autor consiste en la comunicación a los sujetos normativos de las prescripciones de la autoridad normativa, y de la sanción, que consiste en su vocabulario. Es la amenaza de castigo explícita o implícita para el caso de desobediencia de la norma. ¿Bien? Para el autor, una norma existe si, y solo si, establece una solución normativa entre la autoridad y los sujetos normativos, y esto sucede únicamente cuando la norma es promulgada y lleva aparejada una sanción eficaz. Bueno, con esto yo terminaría. Hay una segunda parte de la unidad 2 que me falta. Esto por ahí les propongo, si quieren, se las damos mañana, o yo me comprometo a subirles una guía también de la segunda parte de la unidad 2 para que puedan tener a mano. Bien, hay un cuadro de oposiciones que lo sube, que está en el libro de Moreso. Es un lindo kilómetro, la verdad, para poder explicarlo acá por Zoom, porque lo que dice es si permitido P, entonces obligatorio Q, y ¿viste? Es algo bastante complejo para explicar. Entonces yo lo que les recomendaría ahí es que el profesor les pueda explicar en un pizarrón cómo son los modalizadores deónticos, para que puedan entender bien por si se lo llegan a preguntar. De todas formas, hasta donde tengo entendido, es un choice, así que no creo que les hagan hacer ni el cuadro ni nada por el estilo. Y lo que sí les quería preguntar, porque escuché, me mandaban mensajes por privado, es qué pasó, ahí si alguno puede prender el micrófono o por lo menos mandar un mensajito, qué pasó con un trabajo práctico de Hart. Porque me dijeron que después se computaba con el resto de las notas, y la verdad que a nosotros hasta ahora no nos habían dicho que era parte de la bibliografía obligatoria. Sí, Todos miedo. hicieron excelentemente bien el trabajo, aprobaron y no tienen ninguna duda. Yo sé que van a ir el viernes y la van a romper toda, ya está. Por ahí es muy domingo, ¿no? Como para estar a esta hora hablando de esto, puede ser. Puede ¿Y ser, te puede parece ser. que no? Yo lo pensé así, porque la clase, es mi culpa que sea un domingo la clase, yo le tengo que decir, ¿viste? A los chicos, porque la verdad es que la clase la íbamos a hacer el lunes, y me dijeron de una comisión, che, pero mañana tenemos clase de consulta. Entonces yo, darle clase de consulta sobre clase de consulta, o sea, mejor que los que no puedan resolver ahora, es como lo tienen mañana, y evacúan las dudas. Porque otra chica me dijo, ¿y si das la clase el jueves? Y yo dije, si la damos el jueves, ustedes rinden el viernes, no les va a alcanzar para nada. Como que, en la comisión de Guadalupe no hicieron un trabajo sobre Hart. No sé en qué comisión hicieron un trabajo sobre Hart, pero me dijeron que se computaba con la nota. Yo más que nada, porque si alguno no lo pudo hacer, teníamos que distinguir entre normas primarias y secundarias. Comisión B. ¿Quién está en la comisión B? Di Jerónimo, Araujo, bueno, Claudia Lorenzo creo que está en la C. Teníamos que hacer un trabajo práctico, solo era para saber cómo íbamos y cómo le fue. No me contesta, le fue mal. No le dijeron, bueno, pero no les van a computar eso con la nota. Entonces a mí lo que me preocupa es que les salten con cualquier trabajo práctico, siendo que tienen ya 2 parciales. O sea, no les pueden cambiar sobre la marcha las pautas para que puedan aprobar. Bueno, no sé si alguien tenía alguna duda o alguien quería hacer mayor abundamiento. Ya ni quiero preguntar, porque la verdad un kilómetro de sistema jurídico, norma jurídica, y toda la primera unidad es un montón. Yo lo que les digo es, ¿cómo? Mica. Que algunos de los chicos me pidieron las características sobre la dogmática jurídica y las pasé al grupo. Si quieren las puedo pasar acá al chat. Dale. Del Zoom. Bueno, ahí las paso para que se queden. También las puse en el grupo de WhatsApp.
Sí, yo lo que les hice fue una guía orientadora con un par de ejercicios como para que puedan resolver, a ver cómo van. Que no tiene nota, obviamente, porque no nada, pero para ver cómo, y si se les genera dudas esa guía, entonces nos pueden preguntar también como para meterle y para llegar de la mejor manera al parcial. Pero bueno, la verdad es que yo quiero felicitar a Enzo y a Mica porque es re largo todo lo que dieron. Es bastante complejo también, así que entiendo por ahí si hay más dudas que respuestas, pero bueno, también es un poco sentarse, meterle y cuando tengan una lectura integral o dos o tres, lo que haga falta para que puedan entender, por ahí también después nos pueden seguir preguntando a nosotros por mensaje o como para que estén más en tema. Pero sí, si por ahí algunos no tuvieron tiempo para leer porque estuvieron al palo con Romano o están con historia constitucional, es lógico que ahora por ahí no tengan tantas consultas porque capaz que ni siquiera terminaron de leer el material. Como dije en la clase de Romano, en nuestro link donde están las biografías, también hay preguntas orientadoras que sirven para ver si pueden responder y cómo están. Ahí se las paso también. Ah, sí, eso sí es muy importante. Sigan la página de grupo académico, ahí si entran en la biografía tenemos un link en donde están lo que les había dicho Mica, todos los voluntariados, todas las actividades y aparte los resúmenes y material de estudio que tenemos disponible. Entonces, si ustedes entran ahí, pueden ver la guía que armamos, las preguntas que les pase Mica y todo lo que les vaya a pasar eso también sobre sistemas jurídicos. Es un montón. Por supuesto. Igual de todas formas, sí, yo ya le digo, yo tengo anotadas las páginas en el programa en relación a los libros que vine siguiendo yo, o sea, Moreso y Nino, así que si llegan a necesitar que se las transcriba por WhatsApp, me escriben por alguno de los grupos y se las paso perfectamente. Yo a modo de tenerlo ahí a mano, cosa de que si necesitan buscar como referencia algún tema, tienen la página anotada ahí e inmediatamente se van a la parte del libro donde está que lo que estuvimos hablando últimamente no es más allá de lo que dicen los libros, así que quédense tranquilos que todos los conceptos que vimos hoy perfectamente pueden volver a reflejarlos simplemente leyendo Moreso y Anino. Sí, también muchos de los ejemplos que por lo menos yo saqué de esa unidad 2 están en el libro de Moreso, están en el libro de Nino, así que no hay con qué darle, sentarse y leer. Para mí, si me preguntan, está mucho más claro por ahí Nino que Moreso, para hacer una distinción, por eso yo hoy les decía, esto lo saqué de Moreso, pero para mí las normas, según Fulbright, están mejor explicadas en Nino. Así que por ahí pueden remitirse a esa parte y después lo que son casos individuales y casos genéricos, sí ya ahí arrancar con Moreso porque él directamente lo explica. Así que, bueno, nada, si no tienen consultas, entonces nos despedimos hasta la próxima. Capaz que damos una clase de historia constitucional, si les sirve. Ahí hay una duda. Bien. El libro no entendí la diferencia lógica, modal y deóntica. Bueno, eso te lo paso ahora por el chat, si te parece, entonces, junto con la guía. Dale, Paloma. Dale, buenísimo. Bueno, entonces nos despedimos y hasta la próxima. Los espero en el taller de ponencias. Inscríbanse si se quieren sumar al grupo académico y los vemos también en la charla de juicio por jurados. Gracias. Así es. Ojalá le haya servido. Un saludo grande. Éxitos. Hasta luego. Gracias, Éxitos. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Enzo, por favor, ¿podrías pasar eso